Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la clase, bueno, el video correspondiente a la clase número 11. La vez pasada dije 9 y era 10, no, esta es la número 11. Y vamos a continuar con estas últimas ideas que habíamos visto con respecto a las bases, a la independencia lineal, a la propiedad de generar a un espacio vectorial. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas nuevas que no hemos tocado hasta ese momento y que nos interesan para nuestros propósitos. Entonces, como recordarán el teorema anterior, el último teorema que vimos, que era el teorema 2, lo que decía es que dado un espacio vectorial, ¿no? Como siempre, empezamos con nuestro espacio vectorial y un conjunto dentro de ese espacio vectorial, digamos W, que sea de W a WR, un conjunto generador de B, o sea, un conjunto que tiene la propiedad de que cualquier elemento de aquí se puede escribir como combinación lineal de los elementos de W, un conjunto generador. Entonces, cuando tenemos esta situación, cualquier conjunto de R más un vectores es linealmente dependiente. Y la demostración era pues un poco larga y tediosa, recuerdan, pero les dije hay que verla, hay que hacerla, hay que tratar de entenderla porque, bueno, aunque parezca un poco ociosa, la idea es muy simple y la idea se ve de manera más o menos fácil, y se podría explicar de manera fácil. La cuestión es que todos los pasos que vamos haciendo cuando hacemos estas sustituciones y vamos argumentando el caso inductivo, recuerden que lo hicimos por inducción, pues salen a relucir las propiedades que estamos presuponiendo y las que estamos utilizando para demostrar los resultados. Y eso al final de cuentas pues es lo que nos interesa en estas discusiones. Entonces, vamos, que hay que hacerlo, ¿no? Aunque, como dicen en las caricaturas, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Malísimo chiste. Bueno, entonces vamos. Tenemos entonces este nuevo teorema. Bueno, no, perdón, ya lo voy a volver a demostrar, ¿no? Otra hora completa. No, eso ya lo demostramos en la clase pasada. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar de aquí algunos resultados. En particular, tenemos el corolario 1, que nos dice que si tenemos un espacio vectorial, como lo tenemos desde el principio, BK, como siempre, sea BK un espacio vectorial, y luego tenemos una base de ese espacio vectorial, digamos B1 hasta BM, entonces los vectores cualesquiera, ¿no? Cualquier pluralidad, cualquier conjunto de vectores, digamos W1 hasta WN, son linealmente dependientes en el caso en el que dependiente cuando N es mayor que M, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve como se sigue de manera más o menos directa del resultado anterior del teorema 2, porque claro, si se nos decía, tienes un conjunto generador, entonces cualquier conjunto que tenga uno más que la cardinalidad de ese conjunto generador va a ser linealmente dependiente, pues esto parece incluso más claro, ¿no? Y se nota que se sigue ahí, que dice, si tienes una base y luego tienes un conjunto de vectores que son más que los elementos que tiene esa base, pues ese conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Cómo lo justificaríamos? ¿Cómo lo escribiríamos? Bueno, pues lo primero es usar las propiedades que tenemos, ¿no? ¿Para qué? Como es un corolario del teorema 2, pues para aplicar el teorema 2. Entonces, como B es base, el teorema 2, recuerden, por eso lo volví a escribir, tiene como hipótesis que W es un conjunto generador, ¿no? Entonces, como B es base, en particular, es generador, ¿no? ¿Generador de qué? Pues generador de BK, generador de BK. En particular eso es lo que quiere decir que sea base. Entonces ya tenemos las hipótesis de acá, ¿no? Queremos ver que cualquier conjunto de mayor número de elementos va a ser linealmente dependiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que
por el teorema 2, si tengo un vector extra, si tengo, digamos, uno de estos, eso va a ser linealmente dependiente, ¿no? Si agrego un vector a beta, el conjunto es linealmente dependiente. O sea, no si lo agrego a beta, sino si tengo cualquier conjunto de vectores que sea uno más que beta, ¿no? Uno más que la cardinalidad de beta. Dependiente. Vamos a ponerlo así para que no haya ninguna confusión. Vamos a ponerlo así. Si tomo para aplicar de manera literal, ¿no? Lo que dice nuestro teorema 2. Para el teorema 2, si otro conjunto, ¿no? Vamos a tomarnos otro conjunto distinto. Vamos a ponerle alfa, que sea desde W hasta WM más 1, contenido en BK, ¿no? Si tengo un conjunto de este tipo, este conjunto, el conjunto alfa, es linealmente dependiente, solamente aplicando el teorema 2, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sea linealmente dependiente quiere decir que puedo escribir a 0 como combinación lineal de los elementos de aquí, sabiendo que al menos uno de los escalares es distinto de 0, o sea, 0 es igual a lambda 1 por W1 más lambda 2 por W2, etcétera, 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 lambda M más 1 por WM más 1, con lambda I distinto de 0 para al menos un lambda I, para al menos un lambda I distinto de 0, para alguna I desde 1 hasta M más 1, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir que apliquemos el teorema 2. Aplicamos el teorema 2 quiere decir que el conjunto este alfa va a ser linealmente dependiente y eso es lo mismo que decir que podemos escribir a 0 como combinación lineal con al menos uno distinto de 0. Entonces, fíjense, eso quiere decir que a 0 lo puedo escribir como lambda 1 por W1 más lambda 2 por W2 más lambda M más 1 WM más 1 más, ¿no? Y así nos seguimos hasta llegar a la n, que era la que queríamos, etcétera, etcétera, más. Y como todo esto ya sabemos que es igual a 0, pues podemos agregar los términos con escalares 0, ya da igual, ¿no? O sea, ya a partir de aquí todos serían 0, esto sería 0, ¿no? Y se mantiene la igualdad porque es como si sumara 0 de este lado y 0 de este lado. Más 0 por WM más 2, más, etcétera, llegando a 0 por WN, ¿no? Todo eso va a ser solamente agregarle 0 a lo que ya era 0. Pero fíjense que aquí uno de estos lambda is es distinto de 0, ¿no? Eso es por lo de acá arriba, por el teorema 2, pues un resultado del teorema 2. Entonces, como alguno de estos es distinto de 0, en particular alguno de la combinación lineal completa es distinto de 0. Entonces, con lambda i distinto de 0, para alguna i, en este caso, desde 1 hasta n, ¿verdad? O sea, alguno de estos va a ser 0 y en particular, digo distinto de 0 y en particular se quiere decir que alguno de la combinación completa es distinto de 0. Por lo tanto, este conjunto, el conjunto que tomamos aquí, este alfa, no, perdón. Por aquí ya metimos todos esto, el conjunto que tiene a los m vectores, a los n vectores, es linealmente dependiente, ¿no? Por lo tanto, el conjunto que tiene a W1 hasta Wn es linealmente dependiente, ¿no? Porque puedo escribir a 0 como combinación lineal de sus elementos de ese conjunto, garantizando que al menos uno de ellos es distinto de 0. Entonces, bueno, ya eso demuestra el corolario. Bueno, pues vamos a ver entonces más resultados. Vamos a ver otro teorema. Este teorema es importante. Es uno de los teoremas más importantes de esta parte. Y vamos a poner teorema 3. Este borrador ya está muy sucio. Tenemos que limpiar en barra toda la tinta de los plumones. A ver, venga. Vamos a ver. Entonces tenemos el teorema 3. Teorema 3. Como siempre, nuestro espacio lo fijamos, sea B un espacio vectorial
y sean alfa, vamos a ponerle desde B1 hasta Bn y beta desde U1 hasta UM, bases para BK. Entonces, N es igual a N. O sea, lo que dice este teorema es que dos bases del mismo espacio tienen la misma cardinalidad, ¿no? Tienen la misma cardinalidad. Bueno, esto se prueba muy fácil a partir de las cosas que ya hemos demostrado. De hecho, si lo miran, yo creo que verán cuál va a ser la estrategia, ¿no? Para demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo demostramos? A ver, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Quiero probar que si tanto alfa como beta son bases, entonces su cardinalidad tiene que ser la misma. Bueno, una manera muy común para probar que dos números son iguales es probar que no son diferentes, ¿no? Como nosotros seguimos las leyes de la lógica clásica y todo eso, basta ver que algo no es diferente, o sea, vale la doble negación, basta ver que algo no es diferente para garantizar que es igual. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasaría si fueran diferentes, y si llegamos a una contradicción, pues por el mismo principio eso quiere decir que no pueden ser diferentes, ¿no? O sea, si llegamos a una contradicción, como sabemos que el sistema no tiene contradicciones, pues entonces supusimos algo mal a saber que sean diferentes. Entonces, si fueran diferentes, ¿qué posibilidades tienen de ser diferentes? Pues tienen dos, o bien n es menor que m, o m es menor que n. Entonces vamos a suponer eso, que sea n menor que m. Entonces, si n es menor que m, eso quiere decir, como alfa es base, entonces, por el teorema 2, que acabamos de probar, ¿qué quiere decir? Bueno, como alfa es base, alfa genera, ¿no? Porque eso es parte de ser base, genera a BK. Y entonces, por el teorema 2, ¿qué pasa? Tengo un conjunto generador tal que es menor su cardinalidad que otro conjunto, en ese caso que beta. Entonces, por el teorema 2, o bueno, por el corolario 1, el que acabamos de demostrar, corolario del teorema 2, eso quiere decir que beta sería linealmente dependiente. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque beta es base y entonces al ser base es linealmente independiente. Entonces, por el teorema 2, si tuviera una cardinalidad mayor a beta que alfa, eso querría decir que sería linealmente dependiente y no puede ser. Entonces, como esto no puede ser el caso, tenemos que negar la suposición que hicimos, o sea, por lo tanto, n no es menor que m. Y bueno, ya se ve, ¿no?, cómo se concluye la demostración. Está muy fácil, y ahora nos queda un caso solamente, que es que n sea mayor que m. Y se repite el argumento, ¿no? Si n es mayor que m, entonces como m, acá como beta es base, es un conjunto generador, y eso querría decir que alfa es linealmente dependiente. Pero alfa no puede ser linealmente dependiente porque es base. Entonces, eso nos llevaría otra vez por el corolario 1 del teorema 2 a otra contradicción, ¿verdad? Y de ahí que concluimos, pues también concluimos que n tampoco puede ser mayor que m. Que si n no puede ser menor que m y n no puede ser mayor que m, pues la única conclusión es que m es igual a n, ¿verdad? Entonces, ¿qué demostramos? Pues demostramos que si tenemos dos bases en un espacio, tienen la misma cardinalidad. Y eso está muy bien porque nos permite introducir, o sea, nos permite identificar estos conjuntos que son las bases y nos permite introducir una definición. Entonces, vamos a introducir nuestra definición. A ver si ese plumón pinta. Tengo una gran cantidad ya de plumones aquí. Entonces, esta va a ser nuestra definición número 22. Sea BK un espacio vectorial y beta un conjunto de n vectores, una base para BK. O sea, un conjunto de vectores de BK que es linealmente independiente y que genera a todo BK.
Ok, entonces sea BK un espacio vectorial, una base para BK. Decimos que la dimensión de BK es finita y de hecho es n. O sea, vamos a definir la dimensión de un espacio vectorial como la cardinalidad de sus bases, ¿no? Y está bien definido porque claramente, pues por el teorema 3, si tenemos más de una base, no importa, porque sabemos que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita, esto es importante, ¿no? De dimensión finita, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen la misma cardinalidad. Entonces, de hecho es n. Lo vamos a simbolizar así, le vamos a poner, a lo mejor con minúscula, la dimensión de BK es igual a n, ¿no? Que no es otra cosa sino la cardinalidad de sus bases, que por el teorema 2, la dimensión de BK está bien definida. Bueno, si nada más para hacer una pequeña aclaración, por aquello de que si el cero es natural o no, bla, 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 vamos a aclarar que si BK es el espacio cuyo único vector es el 0, que nosotros ya hemos visto que sí es un espacio vectorial, el espacio trivial se le dice algunas veces, si BK es igual a 0, entonces no tiene base y decimos que la dimensión de BK es 0, ¿no? No tiene base, y bueno, si no tiene base, eso quiere decir que la cardinalidad de todas sus bases es 0, ¿no? Trivial. Bueno, esto es de nuevo para estos casos, los casos en los cuales, entonces, ¿qué determina la dimensión de un espacio? Lo determina el hecho de que tenga una base, ¿no? De que exista una base con un número finito de elementos. Bueno, ya saben, el ejemplo típico, el ejemplo paradigmático de esto, pues es el que ya hemos visto, ya todas intuitivamente sabemos que Rn tiene dimensión n, ¿no? En general, aunque, ojo, esto de la dimensión es relativo a contextos, lo que significa que un espacio tenga una cierta dimensión, entonces esta es una definición vectorial, pero claro, tenemos la definición topológica que se va a dar en términos de conceptos topológicos y dependiendo de qué contexto estamos hablando, lo que significa la dimensión de un espacio puede variar pues para los propósitos de ese contexto. En nuestro caso, pues esto es lo que nos interesa y para este curso lo que nos interesa pues son espacios de dimensión finita, o sea, espacios que tienen base. Entonces una pregunta, que es a lo que vamos a ir ahorita, una pregunta natural es decir, bueno, ¿y todos los espacios tienen base? ¿O todos los espacios estos de dimensión finita tienen base? ¿Qué pasa si no hay una base? ¿O podría ser el caso que no hubiera una base? Vamos a ver qué pasa en ese caso. Y bueno, el ejemplo paradigmático pues ya sabe, ¿no? Ya es nuestro espacio favorito, el más conocido, que es el que formamos con el producto cartesiano de multiplicar al campo por sí mismo n veces. Recuerden que en este caso ya habíamos probado que esto era una base, la base canónica, desde 1 hasta n, donde estos EI pues son vectores nk que tienen la forma, o sea, EI va a ser la n-ada, tal que en el iésimo lugar tiene al 1 del campo, o sea, este sería el lugar I, que tiene al 1 del campo, ¿no? Este sería el lugar n, este evidentemente es el primer lugar. Entonces en el iésimo lugar tiene al 1 del campo y tenemos claramente pues n vectores porque tenemos n entradas y cada uno de esos vectores va a estar formado por aquel que tiene a 1 en la correspondiente entrada. Entonces claramente la cardinalidad de beta es igual a n, ¿no? Que es la dimensión de K a la n y eso pues evidentemente que aplica para Rn, para C a la n y pues básicamente para cualquier campo que tenga esta forma. Bueno, entonces vamos a ver el teorema 3 ahora, ¿no? Para seguir con esto, porque lo que nos interesa es ahorita mismo
responder esa pregunta que les decía, que es, ¿y la base cómo sé que está ahí? O sea, ¿la base realmente existe o qué? ¿No? O sea, en este caso es muy sencillo, de los K a la N, porque pues simplemente se construyen los canónicos y ya está, ¿no? Y sabemos que cualquier otra base, no es que esa base sea única, esa base no tiene por qué ser única. De hecho, tenemos, en el caso de este ejemplo, tenemos una cantidad no numerable de bases, ¿no? Tenemos una cantidad no numerable de bases porque fíjense que equivalente a esta base canónica sería la que tuviera, no sé, lo que a ustedes les guste. O sea, aquí podría ir cualquier cosa, pi, ¿no? Si esto fuera Rn, ahí podría ir pi y eso sigue siendo una base porque puedo generar el espacio completo con esto de acá. ¿Cómo formaría el espacio completo? Bueno, pues todos los que van aquí adentro, que serían de la forma, digamos, x1 hacia xn, se pueden escribir como x1 entre pi, ¿no? x1 entre pi multiplicado por pi, 0, ya se ve, ¿no? Más bla 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 bla, más hasta el último que sería xn entre pi por 0 y en el enésimo tendríamos a pi, ¿no? Se ve muy claramente que a todos los vectores de Rn los podemos escribir de esta forma en donde nuestros básicos tengan esa forma. Entonces, pues si lo ven, es bastante claro que tenemos una cantidad no numerable de bases. Entonces, la base no tiene por qué ser única, en general no lo va a ser, pero realmente para las cuestiones de la dimensión o de la existencia, eso es irrelevante. Yo necesito que exista, necesito saber que la puedo construir y necesito, pues sí, que para que esté bien definida la idea de dimensión, todas las bases, sin importar qué forma tengan la misma cardinalidad. Muy bien, entonces vamos a probar el teorema 3. De nuevo partimos con nuestro espacio vectorial y vamos a tener un conjunto, ya sea este mi espacio vectorial, y un conjunto, digamos, beta, que sea máximo, vamos a ponerle desde B1 hasta Bn, un conjunto ahí adentro, en BK, tal que beta es máximo linealmente independiente. Recuerden que máximo linealmente independiente quiere decir que es linealmente independiente y que si agrego otro vector, entonces se vuelve linealmente dependiente. O sea, es el máximo conjunto que podemos tener tal que es linealmente independiente, ¿no? Cualquier cosa que le agregue hace que se vuelva linealmente dependiente. Aunque siga generando, ¿no? Eso lo he repetido varias veces, que es una cuestión independiente. Bueno. Entonces, tal que beta es máximo linealmente independiente, entonces beta es base de BK. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, ustedes ya ahorita deben de haber memorizado que para probar que algo es base, pues hay que probar dos cosas. Hay que probar que es linealmente independiente y hay que probar que genera. Pero como este es un conjunto máximo linealmente independiente, pues ya sabemos que es linealmente independiente, ¿no? En el mismo nombre está ahí, entonces no hay pierde. O sea que para probar que es base, ¿qué tenemos que probar? Pues evidentemente lo único que nos falta probar es que genera. Entonces, demostración, sea beta máximo, que sea este conjunto, ¿no? Máximo linealmente independiente, por demostrar que beta genera. Porque si es máximo linealmente independiente, pues ya es linealmente independiente. Vamos a ver qué genera. ¿Cómo vemos que genera? Recuerden que genera solo quiere decir que cualquier vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de los elementos de ese conjunto. Entonces, para probar que genera, hay que tomarnos un vector arbitrario, o sea, nos tomamos un vector cualquiera, o sea, venga, y queremos ver que se puede escribir como combinación lineal de los elementos de beta, ¿no? Eso es que genera. Bueno, una cosa que sabemos es que como beta es máximo linealmente independiente, eso lo que quiere decir es que al momento de agregarle
un vector se vuelve linealmente dependiente, ¿no? Esa era la definición de ser máximo linealmente independiente. Entonces, el conjunto que tiene a los elementos de beta y a este B, o sea, el conjunto que tiene a B1 hasta Bn, B, que es este arbitrario que me tomé aquí, es linealmente dependiente, ¿verdad? Porque estos ya eran linealmente independientes para más máximos, o sea, no le puedo agregar ninguno sin que se pierda la independencia lineal. O sea, al agregar esto tengo que es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. Bueno, si este conjunto es linealmente dependiente, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puedo escribir al vector 0 de BK como lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, etcétera, 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 hasta lambda n por Bn más, vamos a ponerle lambda por B, ¿verdad? Esto con alguno de los lambdas estos que tenemos aquí escritos, de lambda o lambda y desde 1 hasta n, distinto de 0, porque esto es linealmente dependiente. Entonces uno de estos escalares, al menos uno va a ser distinto de 0. Entonces, si al menos uno de estos es distinto de 0, es muy claro ver que el que de hecho es distinto de 0 es lambda. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ninguno de estos? Bueno, porque fíjense que si lambda fuera 0, ¿no? Si este fuera el que fuera 0, entonces el que es distinto de 0 tendría que estar entre lambda 1 y lambda n. Pero eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el conjunto es linealmente independiente. O sea, ese conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, escribir a 0 como combinación lineal de estos vectores implica que necesariamente todos sus escalares van a ser exactamente 0. O sea, no puede tener ningún escalar distinto de 0. Entonces, como de aquí a acá ninguno de los escalares puede ser distinto de 0 porque este conjunto es linealmente independiente, entonces a fuerza el que es distinto de 0 es este de acá, ¿no? Por la dependencia lineal. Entonces, lambda tiene que ser distinto de 0, necesariamente, porque todos los demás no pueden ser distintos de 0. Y sabemos que ahí hay alguno que es distinto de 0. O sea que si lambda es distinto de 0, eso quiere decir que a B lo puedo escribir como menos lambda 1 entre lambda multiplicado por B1 más menos lambda 2 entre lambda, etcétera, etcétera, multiplicado por B2 más bla, 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 hasta lambda menos lambda n entre lambda multiplicado por B, ¿verdad? Y ya acabamos, eso era lo que queríamos llegar. A lo que queríamos llegar es a que este beta genera, o sea, a que este B, que es un vector cualquiera que nos tomamos arbitrariamente en BK, se puede escribir como combinación lineal de los elementos de beta. Y ya está, sí lo hicimos. O sea, por lo tanto, beta genera a BK y es base. Eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Muy bien, pues ya demostramos esto y ahora lo que vamos a ver es, vamos a abordar esa pregunta que les decía, que es tan importante, a saber, ¿estas bases existen? O sea, ¿cómo puedo hablar de estos conjuntos? ¿Cómo puedo hablar? Vamos, la pregunta de manera general es bastante más complicada. Si pensamos un poco más en la pregunta filosófica, es bastante más complicada y va a involucrar herramienta muy, muy compleja, va a involucrar la participación del axioma de elección, como muchos de estos teoremas de existencia, pero no tenemos que ir tan lejos. Lo único, para nuestros propósitos, lo único que tenemos que ver es cómo encontrarlas, de qué forma van a estar ahí, de qué forma vemos que efectivamente cuando tomo un espacio de este tipo, de los que me interesan, a saber los de dimensión finita, va a estar esa base ahí adentro. Entonces ahorita vemos esa parte y bueno, voy a cortar aquí para que no quede tan largo el video y ahorita regreso.